Bueno, mis amados, entonces nuevamente, Evangelios según Lucas, capítulo 13, versículos 10 al 17. Vamos a leerlo. Dice: enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó y luego glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar, en estos pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esa ligadura en el día de reposo? Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Amén. Entonces, hermanos, aquí vemos la historia de una mujer que andaba encorvada y que en ninguna manera se podía enderezar. O sea, encorvada totalmente, no se podía, en ninguna manera se podía enderezar. O sea, ahí no valía el médico, no valía las terapias, no valía nada. En ninguna manera se podía enderezar, ¿sí? Pero ella se encontraba en una sinagoga. La sinagoga era un sitio de reunión donde los judíos acostumbraban a reunirse, especialmente el día de reposo, es decir, el sábado, que es el último día en el calendario judío, el último día de la semana, y allí se reunían a orar, a leer la Torá, la palabra, la escritura, y a orar, ¿sí? Entonces se reunían. Habían sinagogas grandes, la más pequeña era de 10 personas, pero habían sinagogas con muchas más personas que se reunían. Iban hombres, iban mujeres, los hombres se sentaban a un lado, las mujeres a otro lado, pero igual en el mismo, digamos, recinto. Siempre había un principal, o sea, había alguien, un rabino encargado de la sinagoga, por eso habla aquí del principal de la sinagoga, es decir, el encargado de la sinagoga, el director o el maestro, pues. También habían allí personas que enseñaban la escritura, o sea, la leían y de pronto se daba alguna explicación de la escritura. El Señor Jesús muchas veces hizo de maestro en esas sinagogas y enseñó la escritura, la explicó. Y bueno, pero ese día pasó algo muy especial, que dice que enseñaba Jesús, estaba enseñando Jesús en esa sinagoga, ¿sí? Y allí había una mujer que desde hacía 18 años, hermanos, 18, tenía un espíritu de enfermedad. Y a mí me llama la atención de este pasaje es eso, que no simplemente dice que estaba enferma, sino que dice que tenía un espíritu de enfermedad. Y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Pero cuando Lucas dice que, bueno, y aquí hay algo importante, Lucas era médico, o sea, Lucas era un científico de aquella época, de 2000 años, pero él era médico. O sea, Lucas, de los escritores bíblicos, probablemente el más ilustrado es Lucas. Lucas era médico, Lucas era un científico. Los científicos siempre han sido científicos toda la vida, en todas las épocas de la historia humana. El científico ha sido científico, ¿cierto? Y tendiente más bien como a no creer en las cosas de la fe. Y Lucas relata, él escribe el Evangelio de Lucas y relata el libro de los Hechos, él lo escribe. Y él aquí, Lucas, siendo un médico, está diciendo que esa mujer tenía un espíritu de enfermedad. No dice que simplemente estaba enferma, sino que tenía un espíritu de enfermedad. ¿Eso qué quiere decir?
que esta mujer andaba encorvada. Entonces, o sea, seguramente su columna toda torcida, ¿cierto? Pero, ¿qué era lo que le estaba causando realmente ese encorvamiento de su columna y de todo? Pues, ¿qué? Pues, hermano, un espíritu de enfermedad. Ahora, un espíritu de enfermedad es un espíritu maligno, ¿sí? ¿Y de dónde provenía ese espíritu de enfermedad? El Señor Jesús lo dice en el versículo 16. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años. Oiga, ¿quién la tenía atada? Satanás, el maligno, el diablo. La tenía atada a esa limitación física, ¿sí? A ese encorvamiento. O sea que Jesús dice que era Satanás mismo que tenía atada a esa mujer. ¿A través de qué? De un espíritu de enfermedad. ¿Ven? Entonces, hermanos, ¿esto qué nos puede enseñar a nosotros hoy en día? Que hoy en día pueden haber espíritus de enfermedad atando a las personas. Sí, claro que sí. Muchas personas pueden estar enfermas en este momento y sí, fisiológicamente están enfermas. O sea, eso no se niega, sí. Pero la causa de esa enfermedad fisiológica puede ser un espíritu maligno que tiene a la persona atada a esa enfermedad. Porque así como a esta mujer, y la Biblia no dice mentiras y Jesús no dice mentiras, hermanos, así como esta mujer, el estar encorvada no era simplemente una escoliosis, como a veces los liberales dicen, no, esa era una escoliosis y que tal, dan explicaciones científicas. Sí, era todo eso, pero el punto es qué era lo que le causaba esa escoliosis o ese defecto, ese encorvamiento, ¿qué se lo causaba? Ni decir que era que había nacido así, porque era una mujer ya madura. Imagínense, pues, se podía reunir en una sinagoga, pero tenía 18 años, no era de nacimiento, llevaba 18 años en ese estado. Era un espíritu que la tenía ahí agarrada. Amén. Entonces, hermanos, ¿pero qué pasó? Dice que, y yo siempre digo, esta mujer estaba ese día en el lugar correcto, ¿sí? Que cuando Jesús la vio, o sea, seguramente Jesús no la había visto antes, Jesús como andaba de pueblo en pueblo, de pueblo en pueblo, de aldea en aldea, por los caminos, predicando el evangelio del reino. Dice que cuando Jesús la vio, la llamó, él la llamó. No dice que la mujer fue a él, o que le llevaron la mujer a él, no. La mujer estaba ahí, ella en medio de su encorvamiento y todo, pero iba a la sinagoga. Bueno, y me llama la atención también eso. Una mujer con un problema de esos que en ninguna manera le podía enderezar, e iba a la sinagoga. Y ella no iba a buscar milagro a la sinagoga porque es que en la sinagoga prácticamente no se veían milagros, solamente leían la Torá y oraban y eran muy, muy religiosos. Entonces milagros no. Los milagros se empiezan a ver cuando Jesús viene aquí a la tierra ¿sí? O cuando los profetas del Antiguo Testamento que también hacían milagros, pero los fariseos no. Es más, los saduceos, por ejemplo, no creían en los milagros. Se parecen a unos hermanos nuestros de hoy en día que no creen en los milagros, que eso no lo hay. Bueno, entonces, hermanos, esta mujer en medio con esa limitante tan tremenda, imagínense usted, 18 años encorvada, y yo imagino que cada vez más encorvada, una mujer que tal vez no podía alzar su mirada, ¿cierto? Y no mirando siempre para abajo. Sin embargo, ella se congregaba fielmente los días de reposo, iba a la sinagoga. Yo a veces me quedo asombrado por hermanos de la fe que por mucho menos, pero mucho menos, dejan de ir al culto. Hermano, hermana, ¿por qué no fue? No, es que me sentí indispuesto. ¿Pero qué? ¿Una enfermedad? No, me sentí bajo de ánimo. O sea, por un bajón de ánimo, ustedes no van al culto. O sea, por mucho menos. Imagínense, y esta mujer encorvada, y sin embargo ella se preocupaba por ir. Amén. Bueno,
nos debe dar una lección, ¿no? Una mujer con ese problema y sin embargo ella iba. Entonces dice que cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Hermano, Jesús, nuestro Señor Jesús es misericordioso. Él la vio y sintió compasión de ella. Y Él siente compasión de nuestras necesidades. Aquí hay dos cosas importantes. Una, la compasión de Jesús. Al verla, dice, cuando la vio. O sea, Él la vio y no simplemente la vio y pasó su mirada, no. Sino que Él se quedó mirándola a ella y tuvo compasión. Porque la llamó y la sanó. Le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó. Amén. O sea, la sanó el Señor Jesús. Ahora, Jesús tiene el poder para sanar, claro que sí, Él es Dios. Él es Dios, cuando estaba aquí en la tierra, Él es Dios hecho carne. ¿Sí? Dios manifestado en carne. La llamó y la sanó, porque nuestro Señor es misericordioso, por su pura misericordia. Ahora, Dios puede tener misericordia de ti, claro, y la tiene. Pero puede tener misericordia en el sentido que Él puede sanarte a ti de esa enfermedad. Esa enfermedad o esa situación que ella tenía, esa enfermedad, no tenía cura. Y dice que en ninguna manera podía enderezarse. En ninguna manera. ¿Sí? Entonces, asimismo, no sé, tal vez tú tengas una enfermedad o lo podemos aplicarlo a otras situaciones o un problema que usted dice, esto no tiene cura, los médicos dijeron que no tiene cura. Pero hermano, sí, para el hombre, para la ciencia puede que no tenga cura, pero para Dios sí. Si Dios quiere, puede sanarte, amén. Así como sanó a esta mujer. O sea, esta sanidad fue por la pura misericordia del Señor, de verdad. Pero miremos qué pronto pudo haber, qué le podemos abonar a esta mujer. Hermano, el hecho de que ella estaba en un lugar donde llegó Jesús. O sea, ella estaba en una sinagoga. De todas maneras, era un lugar destinado para la oración y para la lectura de la palabra. Y es que esos son buenos escenarios, hermano. En esos escenarios donde se lee la palabra, donde se predica la palabra, donde se ora, son espacios que son muy propensos para un milagro. Ella estaba en un lugar donde se podía dar un milagro. Con los fariseos no. Pero era un lugar donde Jesús llegó y hubo un milagro. Ella de todas maneras era una mujer que buscaba de Dios, porque los que iban a la sinagoga de todas maneras buscaban de Dios. Esta mujer era una mujer que buscaba de Dios. Entonces, ¿qué le abonamos a ella? Que era una mujer que buscaba de Dios. Mi hermano, y en esa búsqueda de Dios seguramente ella ni siquiera iba pensando en sanidad. Pero en esa búsqueda de Dios, Dios en su misericordia la sanó. Hermano, hermana, usted que está ahí, no deje de buscar a Dios, busca a Dios. Que esa limitación que tienes, esa enfermedad que tienes, ese problema que tienes, no te aleje de Dios, por el contrario, ve más a Él. Hermano, ella 18 años de atadura, hermano, y encontró la sanidad, hermano, seguramente el día que menos lo pensaba. El día que menos lo pensaba, lo encontró. ¿Por qué? Porque se encontró en el lugar correcto. Ese día estaba en el lugar que era, en el lugar donde Jesús estaba. Y el mejor lugar, hermano, donde Jesús estaba. Hermano, ojalá que busca esos espacios, esos escenarios donde se predique a Jesús. Hoy en día, aplicándolo a hoy en día, donde se predique a Jesucristo. Busque esos escenarios, esos espacios donde se traiga la presencia de Jesús. ¿Y dónde se trae la presencia de Jesús? Donde se predica la palabra de Dios, donde se predica de Jesucristo. Amén. Ahí, donde se ora en el nombre de Jesús. Ahí es donde está Jesús. Entonces, hermano, ahora no tiene que ser en una iglesia, puede ser en tu casa, por ejemplo, pero tienes que tener ese lugar donde tienes ese encuentro con Dios. Amén, donde oras, donde lees la palabra. Entonces Jesús la sanó
Pero el principal de la sinagoga, imagínense, el religioso, ¿cierto? Aunque buscaban de Dios, pero eran religiosos, se enojó, imagínense usted, se enojó porque Jesús había sanado a esa mujer y porque lo había hecho en un día de reposo. Es que en el día de reposo no se podía hacer nada, o sea, no se podía cargar leña, no se podía trabajar, todo el mundo tenía que apartarse de las rutinas diarias de trabajo para dedicarse a Dios. Pero nunca Dios prohibió de que se sanara o que se enseñara la palabra o que se orara. Eso no nos impidió Dios. Era apartarse de la rutina diaria, de lo diario, del trabajo secular. ¿Para qué? Para las cosas de Dios, hermano. Y sanar a una persona, Dios mismo lo estaba haciendo. Pero este hombre religioso, los religiosos se enojan hasta con Dios, ¿no? Se enojó mucho y dijo, 6 días hay en que se debe trabajar en estos. Pues venid y ser sanados, sino en el día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo, hipócrita. Y bueno, y dice, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno, el pecero lo lleva a beber. Y es cierto, no le iban a dejar morir de sed. Y él dice, y a esta hija de Abraham es una mujer de fe, una mujer que era israelita, y una mujer que es de fe, una mujer que creía en Dios. Ella creía en Dios. A esta que es mujer, que no es un animal, es mujer, que es una hija de Dios, a esta que cree en Dios, no le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo que Satanás había atado 18 años. Entonces, ya lo vimos, esa mujer estaba atada. ¿Qué hizo Jesús? La desató. ¿Qué hizo Jesús? La liberó. ¿La liberó de qué? De la atadura en que la tenía Satanás. ¿La liberó de qué? La liberó de un espíritu de enfermedad. Amén. Entonces, ¿qué nos enseña eso, hermano? Hermano, Jesús es el libertador. Jesús libera y Él sigue libertando, hermano. Él sigue libertando. No se, vean, por favor, no nos resignemos a las enfermedades. Las aceptamos, sí. Bueno, tengo este problema, sí. Yo tampoco creo que yo voy diciendo, no, yo no tengo esto, no, y que con eso no. Aceptamos la enfermedad, pero no nos resignamos a ella. ¿En qué sentido no nos resignamos? En que fue que el médico dijo que eso ya no tiene cura y que eso... No se resigne a eso. Hay alguien que te puede sanar. Y ese alguien se llama ¿cómo? Jesús. ¿Qué tienes que hacer? Ve a Jesús. Busca a Jesús. Hermanos, los sitios de reunión, como las iglesias cristianas, son escenarios muy buenos, muy propensos a los milagros. A los milagros. Porque son sitios donde se adora a Dios, donde se busca de Dios, son lugares donde se predica la palabra y se ora. Amén. Entonces, nuestro Señor Jesucristo es libertador, hermano. Él es libertador y Él puede libertarte hoy y en cualquier momento de esa atadura. ¿Usted qué sabe? Posiblemente, yo sé que aquí hay varios que están conectados y que pueden dar testimonio de que Dios les ha desatado de una enfermedad, de una atadura de enfermedad. Entonces Jesús es libertador, Él liberta, Él sana y Él sigue haciéndolo porque Jesús es el mismo ayer, hoy y por siempre. Amén. Pidámosle al Señor que te desate de esa enfermedad, que te desate de esa atadura, que te desate de ese espíritu de enfermedad. Esa enfermedad que tienes puede ser causada por un espíritu maligno. Y si es por un espíritu maligno, Jesús te puede sanar. Él te sana, Él te liberta. Amén. En segundo lugar, nos enseña que sí hay espíritu de enfermedad. Sí lo hay. Y hermano, hermana, usted cuando ore por una persona enferma, ore para que Dios sane a esa persona. Sí, ore, ¿no? Ruéguele a Dios, Dios, por favor, sáname. Pero también reprenda espíritu de enfermedad. Reprenda porque esa enfermedad puede ser no solamente fisiológica, sino que puede ser que haya un espíritu de enfermedad en ella. Y entonces cuando y Jesús dijo que en su nombre echaremos fuera demonios. Entonces, oremos por la persona que está enferma, pero también reprendamos espíritu de enfermedad. Porque el espíritu de enfermedad existe, es real. Ahí está. ¿Qué tenía ella? Un espíritu de enfermedad. Generalmente ese espíritu toma el nombre de la misma enfermedad.
Y cuando ese espíritu de enfermedad se va, pues la persona queda sana. La persona queda sana. Porque lo que la tenía atada a la enfermedad era ese espíritu. Cuando Jesús le dijo, eres libre de tu enfermedad, o sea, dio la orden, pues ella fue inmediatamente libre y puso las manos sobre ella y ella se enderezó y listo. ¿Sí? Entonces, hermanos, sí hay espíritu de enfermedad. Es decir, Satanás sí puede atar. No. Yo no le puedo explicar el por qué sí puede hacerlo. Eso no lo sabemos. Pero sí puede atar a una persona a la enfermedad. Sí, la puede atar. Claro que sí. ¿Qué necesita esa persona? Necesita ser libertada. ¿Y quién la puede liberar? Jesucristo. Pero ¿dónde está Jesús? Porque dirá, bueno, ¿y dónde está Jesús? ¿Dónde? Pues allí estaba él físicamente, pero ¿y en dónde? Hermano, a través de la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Jesucristo. Nosotros los creyentes, Él nos ha dado a nosotros autoridad para echar fuera demonios. Recuerde lo que dice Marcos 16 y 16, que a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios. Es decir, espíritus malignos. Los echaremos fuera. Amén. Si tenemos fe, recuerde lo que hizo el Señor, que si tenemos fe como un grano de mostaza, le diremos a ese monte, quítate y se quitará. Hermano, hermana, le animo a usted a que haga el ejercicio de orar por los enfermos y echar fuera espíritu de enfermedad. Dios sana. Si hay un espíritu de enfermedad, Él se va. Sí, vamos a hacerlo creyendo, obviamente necesita fe. Ya tenemos la autoridad del Señor. Entonces, primero, Jesús es libertador. Segundo, sí hay espíritu de enfermedad. Muchas personas están atadas, sobre todo, a espíritus de enfermedad. Y eso es lo que realmente les tiene. Hay personas que a todo momento un dolor de cabeza y un dolor. Voy a poner un ejemplo, ¿no? Perdóneme si de pronto alguien aquí dirá, pero soy yo. No. Porque es algo muy común. Yo en mi ministerio he trabajado mucho esa parte de los dolores de cabeza. Generalmente oro y las personas se les va el dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque van donde el médico y el médico no les encuentra nada. No, pues nada, no tienes tumor, no tienes nada, ni la tensión alta, ni es el azúcar, ni es nada. ¿Quién sabe? Te le manda pastillitas de acetaminofén y cosas así, ¿no? Pues tomes estas pastillas y ya. Hermano, hermana, puede ser un espíritu. Y estoy seguro que es un espíritu. Yo pues lo he comprobado algunas veces, donde he reprendido espíritu de dolor de cabeza y la persona le ha ido el dolor de cabeza y ya, y hasta ahí llegó ese dolor de cabeza. Un espíritu ahí de cefalea ahí encima. ¿Sí? Hay personas que he conocido casos de personas que no pelechan, o sea, su organismo a todo momento es como decaído, como si estuvieran enfermos a todo momento, como si estuvieran, sí, y van donde el médico y no, pues, su digestión está bien, su tensión está bien, el azúcar bien, la parte de los riñones bien, todo bien, entonces el médico dice, no, pues ahí toca mandarlo donde el psicólogo, entonces empieza de una vez a mandarlo donde el psicólogo. No, hermano, un espíritu de enfermedad. Hay un espíritu ahí que está oprimiendo tu vida. ¿Qué necesitas? Liberación. ¿Dónde? La iglesia cristiana evangélica. La iglesia cristiana evangélica. Ahí encuentras, en cada iglesia local, con toda seguridad, vas a encontrar las iglesias donde creemos en este ministerio, ¿no? Creemos que es un ministerio para hoy. Vas a encontrar esos siervos del Señor, pastores, y no siempre son pastores, generalmente son hermanos de banca, pero que Dios les ha dado esa unción tremenda para hacer liberación. Entonces, mi amado, si hay espíritu de enfermedad, hermanos, vuelvo y repito a mis hermanos, si hay espíritu de enfermedad, y por favor, cuando oremos por enfermos, oremos porque Dios los sane, pero reprendamos espíritu de enfermedad. Vamos a hacerle. ¿Qué hizo esta mujer cuando fue libre? Y termino con esto, ¿no? ¿Qué hizo ella? Dice el versículo 13, y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego, y glorificaba a Dios. ¿Qué hacía ella? Glorificaba a Dios, hermano. O sea, le daba la gloria a Dios, porque Dios la sanó. ¿Sí ve lo que hizo? Ella le daba la gloria a Dios. Dios
Dios te ha bendecido de muchas maneras. ¿Qué has hecho? Si le has dado la gloria a Dios, dale la gloria a Dios. Amén. Entonces, mis amados, vamos a orar con base en esta palabra. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que traiga sanidades sobre nuestra vida. Yo no sé qué limitaciones tienes, qué enfermedades sufres. Vamos a pedirle a Dios que te sane, pero vamos a pedirle a Dios también, pero vamos a reprender ese espíritu de enfermedad. Y no solamente de ti, sino ese espíritu de enfermedad que hay en medio de tu familia. Y usted misma va a poner a ese familiar y va a reprender espíritu de enfermedad que haya en ese familiar. Amén. Entonces, oremos. Vamos a alabar a Dios primeramente, vamos a exaltarlo, porque Él es nuestro Dios sanador, porque Él es nuestro Salvador. Vamos a exaltarlo, vamos a invocar esta palabra, que así como el Señor Jesús sanó a aquella mujer aquel día, la libertó, así mismo Jesús lo puede hacer hoy. Amén. Padre Santo, en el nombre de